El 8 de julio de 1741, Jonathan Edwards comenzó un sermón que no alcanzaría a terminar. No fue precisamente en su iglesia, sino que fue en una iglesia a la cual fue invitado en una pequeña congregación en Mayfield, Connecticut. El texto de la predicación era Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35, que señala lo siguiente: Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Dios está hablando y señala una declaración tan fuerte y firme como esta: Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. El sermón de Jonathan Edwards esa noche llevó por título Pecadores en manos de un Dios airado. Y en él hace un uso constante de imágenes verbales que son francamente impactantes. Déjenme citar para ustedes algunas de las declaraciones que son parte de su sermón. Tu maldad te hace tan pesado como el plomo y te inclina hacia abajo con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios te dejara ir, te hundirías de inmediato y descenderías rápidamente, precipitándote en el abismo sin fondo. Otra cita. La ira de Dios arde contra ellos, su condenación no duerme, la fosa está preparada, el fuego listo. Otra cita. Sería espantoso sufrir un momento la ferocidad y la ira del Dios Todopoderoso, pero deberás sufrirla por toda la eternidad. Debería decir que cualquiera que haya leído alguna vez algo del texto de esa predicación sabe que particularmente está bastante lejos de lo que son muchos de los sermones actuales que se escuchan y que enfatizan en nuestros tiempos la superficial y pasajera felicidad humana o la supuesta autoestima saludable. Jonathan Edwards leyó su sermón sobre el infierno y la condenación, y la congregación, que en principio se mostraba indiferente, empezó a reaccionar. Comenzó a tornarse de pronto interesada, y de pronto comenzó a tornarse preocupada, y luego empezó a verse confrontada, y luego empezó a manifestarse desesperada. Y el predicador tomó una pausa en medio de llantos audibles de parte de la congregación, y después toma otra pausa en medio de lo que significan los gritos de algunas personas que están exclamando: ¿qué haré para ser salvo? Oh, voy directo al infierno. Edwards, antes de tratar de terminar el sermón, concluyó diciendo que todo el que está fuera de Cristo se despierte ahora y huya de la ira venidera. La ira del Todopoderoso está ahora colgando sobre una gran parte de esta congregación. Huyan todos de Sodoma, deprisa, escapen por sus vidas, no miren hacia atrás, escapa para que no seas consumido. El marco histórico en el cual se pronunció aquella predicación bien conocida dentro de la esfera cristiana se conoce como un tiempo llamado históricamente como el Gran Avivamiento, en donde el poder de la palabra proclamada con fidelidad hizo un efecto impresionante en el despertar de corazones que estuvieron dispuestos no solamente a reconocer esa verdad, a arrepentirse por sus pecados y empezar a vivir con tremenda pasión lo que era su obediencia a Cristo. Y cuando pensamos en escenas como esa y lo que implica un sermón como eso, nos damos cuenta cómo aquello, tristemente, en muchas ocasiones es tan contrastante con lo que significa la realidad que apreciamos en la actualidad, en donde se ha reducido en muchos de los púlpitos y en muchos de los corazones de las personas que participan de las iglesias el pensar en Dios solo como amor y nada más que amor bajo sus propios criterios, y dejar de lado aquella concepción tremendamente evidente en la palabra que nos habla de su ira, que nos habla de su justicia. Hemos perdido la realidad de la ira de Dios, hemos dejado de lado ese odio que Dios manifiesta en contra del pecado, hemos olvidado qué horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado, como enseña Proverbios capítulo 10, versículo 31. Irónicamente, este énfasis excesivo en la benevolencia divina que muchos tratan de hacer
en realidad trabaja en contra de lo que significa una verdadera comprensión del amor de Dios. Imagínense la idea de un Dios que es tremendamente amoroso, tal como muchos tratan de describirlo, pero que no hace absolutamente nada frente a la maldad humana que está afectando precisamente a aquellas personas que aman. Piénselo así. Alguien que ama realmente a los niños no puede permanecer indiferente mientras nota que hay personas que les están haciendo daño. ¿Cómo alguien que ama profundamente no podría reaccionar en justicia? Cuanto más nuestro Dios, que es perfectamente justo, que es perfectamente santo y que es perfectamente amoroso, no va a actuar con su perfecta indignación frente a todo aquello que se levanta en contra de lo bueno. Porque de la misma manera que el amor de Dios está manifestándose para oponerse en contra de todo aquello que daña y destruye al hombre que Él mismo creó conforme a la imagen de Dios, Él nos ha enseñado a nosotros. Debemos también estar alertas, velando para cuidar y proteger a aquellos a quienes Dios ha puesto a nuestro lado. Es que la verdadera bondad de Dios tiene que actuar en justicia, tiene que ser manifestada en su perfecta justicia. Debido a que Dios es amor, Él se deleita en la pureza y debe por necesidad orar a todo aquello que no es santo. Debido a que Dios es justo, Él debe castigar el pecado que está violando su propia santidad. Y cuando pensamos en todo eso, podemos hacer claras alusiones que son evidentes en la palabra del Señor y que hablan de su carácter perfecto. Dios, mis queridos, es perfectamente santo, es perfectamente amoroso, es perfecto en misericordia, es perfecto en justicia, es perfecto en bondad y, por cierto, es perfecto en severidad. Y no puedes aislar elementos del carácter de Dios. Él es todo aquello de manera perfecta y coexiste con todo aquello de manera constante. Y lo que Dios se encarga de hacer es ayudarnos a poder dimensionar aquella realidad, apreciar aquella realidad y admirarnos por lo que significa el ejercicio perfecto del uso de aquellos atributos, en lo que significa su relación con el hombre, en lo que significa su vida con el ser humano. La semana pasada comenzamos aprendiendo sobre este asunto que sabemos la Biblia manifiesta con claridad, la bondad y la severidad de Dios. Apreciando con claridad cómo Dios mismo se ha encargado de explicarnos a través de su palabra que no debemos descuidarnos ni olvidar que este equilibrio es existente en nuestro Dios de manera perfecta. La manera en cómo lo abordamos fue notando y apreciando cómo el plan de Dios para con Israel se hace tan latente, el plan de Dios para con los creyentes gentiles se hace tan evidente, y hay lecciones que debemos considerar para poder impactarnos y sorprendernos de cómo se aplica esta realidad de su carácter perfecto en la persona de este Dios perfecto, a quien, por cierto, queremos amar, a quien, por cierto, queremos obedecer. Si usted va por mientras camino a Romanos capítulo 11, permítame dar una pequeña pincelada de aquello que fue parte de lo que aprendimos la semana recién pasada. Romanos capítulo 11. Los primeros 15 versículos, que fueron aquellos en los cuales nos detuvimos la semana recién pasada, nos dan un marco propicio para entender aquel plan que Dios ha trazado para con el Israel étnico, el Israel nacional. Comenzamos con los primeros 2 versículos, notando el énfasis del apóstol Pablo, remarcando que Dios no ha rechazado a su pueblo. Lo deja tremendamente en claro. Y lo que se afirma allí no solamente es algo que es una declaración inspirada por Dios de parte de Pablo, sino que evidentemente encuentra su apoyo evidente, marcado en todas las lecciones antiguo testamentarias. Apreciamos como Pablo afirma que el compromiso con Dios o de Dios con Israel es tan firme como el orden del universo y señala de manera muy descriptiva, así como el universo funciona, así como las grandes lumbreras funcionan, bueno, mi plan no va a dejar de funcionar, va a funcionar, va a llevarse a cabo, va a estar siendo latente y propicio. Evidentemente Dios habla en los primeros versículos también sobre la elección de Israel, que significa que hay un lugar seguro para ellos, una determinación predeterminada que Dios ha realizado con ellos, tal como la realiza con sus hijos creyentes a lo largo de la historia. Y por lo tanto enfrentamos la misma seguridad de salvación, la misma certeza que Dios ha trazado. Apreciamos también cómo en los primeros versos de este capítulo el argumento que nos está dando el apóstol Pablo nos afirma en la convicción del plan que Dios tiene para con Israel por medio de la preservación constante de un remanente
que creyó en Él y que fue salvado por Él. Pablo mismo se presenta como ejemplo en el versículo 1 y dice, bueno, si Dios desechó a Israel, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Es el punto, ¿no? Soy una evidencia clara de que Dios no ha desechado a Israel. Hay un remanente y soy parte de eso, es el argumento de Pablo. Por cierto, Pablo cita la historia de Elías para mostrar cómo en su propio tiempo, aún él mismo pensando que era el único judío que quedaba sirviendo o alabando a Dios, habían 7,000 rodillas que aún no se habían inclinado delante de Baal, siendo aquello una evidencia palpable de lo que significa ese remanente que a lo largo de la historia Dios ha preservado para salvación. Y cuando llegas al versículo 5, y si estás en tu Biblia, nota cómo Pablo está utilizando esa historia para decir que lo mismo está pasando en sus días. Mira lo que dice allá el verso 5. El texto señala, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Evidentemente Pablo podía argumentar, Dios no ha desechado a Israel. La historia de Israel muestra que Él siempre ha tenido un remanente escogido, que se ha salvado por fe y por gracia. Y evidentemente, así como en el tiempo de Elías, aún Dios sigue haciéndolo. De la misma manera como en el tiempo de Elías, Dios sigue haciéndolo, salvando, resguardando, cumpliendo aquello que Él mismo ha trazado. Ahora bien, también aprendimos que no todos los judíos se han salvado y que no lo hacen simplemente por ser judíos. Ya allá uno de los errores grandes en donde muchas veces nosotros, por no asimilar correctamente la lección de la palabra del Señor, la enseñanza de la palabra del Señor, podemos caer. No todo lo que hacen los israelitas es bueno, por cierto, son tremendamente pecadores y Dios les juzgó precisamente por ello. No todos los israelitas a lo largo de la historia han sido salvos, de hecho la gran mayoría no ha sido salvo. La evidencia histórica nos muestra que siempre ha sido un remanente el que ha sido salvo y no será hasta el final, para la última expresión de ese remanente, en donde todo aquel será evidenciado en salvación. Ha sido Dios quien se ha encargado por gracia de salvar, ha sido Dios quien se ha encargado por fe, depositado en la vida de estos hombres hacia Él, que se han podido salvar. Y lo que hemos aprendido también es que la gran mayoría de los israelitas a lo largo de la historia, producto de su incredulidad hacia Dios, han enfrentado el costo de lo que enfrenta cualquier persona que manifieste incredulidad hacia Dios. Mire lo que dice el versículo 11. Eso quiere decir entonces, a la luz de lo que significa todo lo que hemos aprendido, que Dios desechó a Israel definitivamente, producto de su incredulidad, y definitivamente la respuesta es no. La promesa de Dios no ha dejado de estar. Las palabras de Pablo en ninguna manera nos argumentan aquello, nos afianzan en aquello. Dice el verso 11, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Es decir, su transgresión, su incredulidad significa que se acabó la historia con ellos, se acabó, cayeron para no poder levantarse nunca más, y la respuesta es en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. El rechazo de gran parte de los judíos permitió que la salvación llegara a los gentiles. Este es el punto. Cuando ves la historia bíblica, notas cómo eso se hace tremendamente evidente. No solo el ministerio de Jesús, primeramente a los de la casa de Israel, no solamente los discípulos, primeramente a los de la casa de Israel, sino que evidentemente incluso en el ministerio de Jesús, él mismo hablando que ellos iban a desechar su realidad, iban a rechazar el mensaje correcto, iban a rechazar al Cristo y por lo tanto tendrían costos. Y la iglesia entonces, los gentiles entonces tendrían la posibilidad de entrar en aquella bendición, en aquella gran realidad. Eso significaba entonces que Dios se había olvidado de Israel, que Israel se había acabado o que los gentiles habían tomado el lugar de Israel, y la respuesta es en ninguna manera, en ninguna manera. Dios sigue manifestando ese cumplimiento de su promesa a Israel porque fiel es el que prometió. De hecho, el solo hecho de mencionar que la razón de la entrada de los gentiles tiene que ver con provocar a celos al pueblo de Israel es porque claramente hay una intencionalidad con eso. El deseo de Dios es que los israelitas puedan darse cuenta que no han hecho lo correcto, que necesitan creer, que necesitan depositar su confianza en Dios. Pablo veía su ministerio a los gentiles como un medio para motivar a los judíos a creer. Si la caída de Israel trajo bendición al mundo, Pablo reflexiona diciendo en el versículo 15, cuánto más su propia restauración. Y evidentemente sabemos que eso sucederá. La expresión de Pablo es vida de entre los muertos. Los judíos en donde tienen el privilegio histórico de llegar al punto en donde la gracia de Dios se manifiesta en sus vidas y tengan la oportunidad de poder tener vida de entre los muertos, ser rescatados y salvados porque Dios prometió.
aquella salvación en algún momento precioso de la historia. Es importante recalcar que la base de la esperanza para Israel no se encuentra en ellos, sino más bien en aquel que ha prometido, en ese Dios fiel que ha hecho una gran promesa y que, por cierto, lleva adelante lo que es el cumplimiento de aquella promesa. Las claras alusiones que la palabra del Señor da para aquello se ven evidentes en el texto. Puedes notar como en el versículo 16, por ejemplo, Pablo está encargándose de hablar de una masa que es santa, que es apartada, y por lo tanto todo el resto de la masa también es apartado, hablando específicamente de cómo esas promesas que Dios hizo al inicio de la masa, ¿o no? Y hablamos de Abraham, Isaac y Jacob, se extiende naturalmente como parte de la promesa que Dios ha realizado, y también cómo Dios se encarga de demostrar a través del relato bíblico cómo ellos, que en su gran mayoría han manifestado incredulidad y que se han convertido en enemigos en cuanto al Evangelio, siguen siendo amados por Dios, por la promesa que Dios hizo. De hecho, la declaración del versículo 28 dice que son amados a causa de los padres, a causa de esa promesa original que Dios se encargó de hacer a los padres judíos y que Dios se encargará de cumplir. Acompáñame a leer versículos 17 al 24, los cuales vamos a detenernos en esta ocasión. Versos 17 al 24 de Romanos capítulo 11. La palabra del Señor dice así: pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Bueno, acompáñame en oración. Dios bendito, te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de meditar en tu santa palabra. Señor, nos admiramos de ti, Señor, de tu grandeza y de tu misericordia a pesar de nosotros. Somos evidencia palpable de una misericordia tan amplia, Señor, un perdón tan grande, Padre amado. Y te agradecemos por poder ser receptores de aquella realidad, de poder saber, Señor, que podemos disfrutar el conocimiento de un Dios santo, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios verdadero, un Dios que es fiel a lo que ha prometido. Y te damos gracias porque a lo largo de tu palabra te encargas de demostrar cómo el cumplimiento de esa fidelidad se hace latente a través de la historia humana, y en particular a través de lo que significa la historia de Israel y lo que es la entrada de los gentiles en este privilegio precioso de la salvación. Dios, gracias por darnos instancias como estas para meditar y contemplar en ti, Señor, las maravillas tuyas y la gran bendición que nos das de poder sostener convicciones sólidas a partir de lo que tu palabra nos indica, de lo que el texto sagrado nos enseña. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. En los versículos que acabamos de leer, Pablo se dirige a la cuestión específica de cómo los gentiles deben saber y conocer su lugar en el plan de Dios. El autor está encargándose de mostrar cómo la salvación del gentil no debe ser un motivo de arrogancia en contra de Israel o de rechazo, de desprecio en contra de Israel. La insistencia de Pablo de querer especificar que en ninguna manera Dios se ha olvidado de Israel, que en ninguna manera Dios se ha olvidado del pacto con Israel, que en ninguna manera Dios se ha olvidado de aquello que Él mismo prometió para con Israel, es algo que debe hacernos notar qué es lo que estaba pasando allá y que tristemente sigue pasando en muchos en la actualidad. Un rechazo, un desprecio, un sentir de abandono hacia aquellos que sabemos han actuado en infidelidad, pero que no son mejores que nosotros. Y que Dios, a lo largo de su palabra, se encarga de enfatizar que así ellos, tal como nosotros, existimos, nos movemos, es decir, podemos vivir básicamente porque Él es fiel, porque Él cumple lo que promete, porque Él se ha encargado de llevar adelante aquello de una manera palpable.
La manera en cómo Dios enseña la entrada de los gentiles en esta bendición de la salvación es a través de un árbol muy interesante en donde los gentiles son injertados luego de que algunas ramas han sido desgajadas. Muy interesante todo eso para establecer cómo es la realidad que Dios espera que tú y yo entendamos en nuestra teología de la existencia de Israel y la realidad de la iglesia, la realidad de los gentiles. Ahora, para entender muy bien todo aquello que será parte de la enseñanza de Romanos 11, nos hace tremendamente bien poder ir al origen de todo, poder ir al inicio de todo en esta promesa que Dios se encarga de llevar adelante con Abraham en Génesis. Y quiero invitarle, por favor, a que vaya en su Biblia a Génesis capítulo 12, que pueda seguir con atención aquellos elementos que serán trazados allá y pueda ver por qué Dios está tan comprometido con su palabra, por qué es tan evidente que Dios quiere dejar muy en claro que sus dones son irrevocables, que el llamamiento de Dios es irrevocable, que aquello que Él ha prometido claramente lo cumplirá. Y es porque la promesa es tremendamente clara, tremendamente cierta. Tienes allá Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Mire allá lo que dice la promesa de Dios a Abraham. La Biblia dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esta sección ves claramente cómo Abraham está recibiendo promesas de ciertas cosas que Dios se está comprometiendo a cumplir. A Abraham se le promete que su nombre sería grande y sería bendecido. Se le dijo que una gran nación saldría de él y que iba a ser bendición para otros. El texto está siendo muy claro con respecto a aquello. Esa bendición se extendería incluso hasta las naciones de la tierra. Eso es lo que dice el texto. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si usted avanza, por favor, al capítulo 13 de Génesis, va a notar que hay más detalles acerca del pacto de Abraham. En esta sección, Dios promete tierra específica, la tierra de Palestina, a Abraham y a sus descendientes. Mira, por favor, lo que señala allá el versículo 14 del capítulo 13. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Ahora, nota eso, es tremendamente impactante porque Dios está comprometiendo su palabra específica con una tierra que Israel iba a tener, una tierra con límites tremendamente claros trazadas en su palabra que sabemos Israel va a disfrutar, va a evidenciar. Es muy interesante, algunos aluden a lo que es la declaración de Josué, en donde se menciona que Dios le dio en la tierra prometida todo aquello que había prometido al pueblo de Israel. Pero es interesante notar cómo el resto de los profetas luego sigue hablando de una promesa sobre tierra, hablando de que había algo más que no se había entendido. Y cuando lees un texto como este te das cuenta que la tierra implicaba, note eso, la habitación de esa descendencia de israelitas para siempre. Por lo tanto, la promesa completa que Dios le da al pueblo de Israel tiene que ver con una tierra con límites establecidos en donde las generaciones de israelitas iban a poder disfrutar para siempre de aquella, no temporalmente, para siempre. El aspecto de la tierra, de ese pacto, no tiene que ser minimizado o espiritualizado. Cuando Dios cumpla el pacto con Abraham, que tiene que ver con esa tierra. Y sabemos, eso está trazado claramente en la Biblia, lo que será la segunda venida de Cristo. Los israelitas van a tener el disfrute de lo que significa los límites de aquella habitación y van a gozar de aquello, tal como Dios lo trazó. De hecho, leímos Zacarías 12, ¿recuerdas allá la lectura devocional? Interesantísimo. Los detalles específicos en cómo la Biblia dice que Jerusalén va a ser por fin Jerusalén y va a ser habitada y todo aquello, el reino del norte, el reino del sur y todas las composiciones familiares estarán disfrutando de lo que significará ese compromiso de Dios, ese pacto de Dios. Note que no solamente Dios se encargó de hablar sobre esta tierra particular, sino que también Dios se encarga de hablar de una simiente. Si vas a Génesis capítulo 13, versículo 16, nota cómo a Abraham se le promete una semilla, una simiente. Dice verso 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. La semilla, específicamente hablando allá, se refiere a esos descendientes físicos de Abraham.
Ellos son los que heredarán la tierra. Eso concuerda específicamente con lo que Dios prometió a Abraham en el capítulo 12, versículo 2, cuando dice, yo haré de ti una gran nación. Está hablando de descendientes físicos, está hablando de una simiente física, está hablando de israelitas físicos. Esto es la promesa de parte de Dios. Esta es una nación física con los descendientes físicos de Abraham. Ya tienes una clara promesa de parte de Dios que serán innumerables, incontables. Si avanza por favor a Génesis capítulo 15 en tu Biblia, mira lo que dice versículo 5. Dios está llevando afuera a Abraham para mostrarle cuán numerosos iban a ser sus descendientes físicos. Dice versículo 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios habla claramente a Abraham acerca de lo que serán sus descendientes literales. Esto no puede ser, no debe ser espiritualizado. Para la realización plena del pacto tiene que llevarse a cabo aquello tal como Dios lo prometió, tal como Dios lo especificó, descendientes físicos literales de Abraham. Hay un tercer aspecto que debo mencionar que implica obviamente este pacto de Dios para con él, tiene que ver con bendición. Mira ya ese asunto a partir de Génesis 12, si retrocedes allá en tu Biblia, hace énfasis en el versículo 3. El texto dice, todas las familias de la tierra serán benditas, o en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es aquí donde vemos las bendiciones del pacto de Abraham a otros fuera de lo que era su realidad física. Y es importante que sepamos esto. Si en la mente de Dios hubiese estado trazado que ese pacto original no eran descendientes físicos, sino descendientes espirituales, Dios no habría hecho esta otra mención, porque estaba incluyendo allá en esta otra mención algo que involucra más allá de lo que es la realidad nacional. La promesa de una gran nación y la promesa de descendientes físicos, Abraham la entendió de esa manera. Así se llevó a cabo, tal como Dios lo trazó en todo lo que ha sido su composición original y lo que será el cumplimiento total. Cuando Dios habla de que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, es cuando esto se abre a otros. Y evidentemente ahí es donde nosotros vemos, Pablo está haciendo esta gran alusión a Romanos 11 y el tiempo de los gentiles y la promesa para los gentiles y la bendición de los gentiles de entrar al pacto de la salvación. Evidentemente allí, en esa bendición, que irían mucho más allá de los descendientes físicos de Israel, es aquello que Dios le prometió a Abraham. Según Génesis capítulo 12, versículo 3, Dios quería que los gentiles algún día fueran bendecidos a través de lo que es el pacto de Abraham. Esa promesa a los gentiles, sin embargo, es solo una parte del pacto de Abraham. Esto es importante porque muchos piensan que las bendiciones que Dios le declaró a Abraham son aplicables espiritualmente ahora a la iglesia. Pero hay elementos allá que no pueden ser espiritualizados y que tienen que ver con asuntos físicos. La tierra no es algo que Dios le ha prometido a los creyentes, no hay ninguna promesa en todo el Nuevo Testamento en donde la iglesia reciba de parte de Dios la promesa de Él de que va a heredar una tierra física con límites claros. Evidentemente todo lo que tiene que ver con esa semilla física no es aquello que Dios ha trazado para la iglesia. Hay una clara alusión a que la iglesia y los creyentes son receptores de lo que significa elementos del pacto de Abraham, que tiene que ver, tal como Gálatas se encarga de manifestar, con la salvación por la fe. Así como los judíos pueden conocer a Cristo por la fe, los creyentes de la iglesia también son receptores de aquella gran bendición. Los gentiles son receptores de aquella gran bendición porque pueden disfrutar de lo que significa creer por la fe en Jesucristo. Dios no anula su promesa para con Israel, las promesas físicas, las promesas palpables, las promesas de una gran nación, las promesas de bendición. Dios las va a cumplir, por cierto, las va a cumplir. Y claramente Dios también va a hacer, tal como lo trazó allá en Génesis 12, que las familias de la tierra puedan gozar de lo que significa también el reconocimiento de aquella verdad y estamos siendo parte de aquello, disfrutamos aquella bendición nosotros. Cuando Dios hizo su pacto allá con Abraham, Él dejó muy en claro que el cumplimiento completo solo iba a venir a través de los descendientes físicos de Abraham. Hay ilustraciones en la Biblia que nos ayudan a entender eso con mucha claridad. Piénselo así. Por ejemplo, cuando Abraham recibe la promesa de Dios que iba a tener un descendiente, que iba a ser obviamente de quien iba a venir todo el cumplimiento de esta promesa, Abraham empieza a desesperarse un poco. Sabes tú que está luchando con su edad, obviamente su esposa está riéndose producto de aquello también.
Entonces él está pensando en alternativas y ofrece la alternativa de Eliezer. Conoces la historia seguramente allá en Génesis capítulo 15. Y Eliezer, tú sabes, no es un judío. Eliezer sabe, todavía no pasa nada con los israelitas allá, todavía no ha avanzado nada allá. Y Dios se encarga de decirle con claridad en el versículo 4 del capítulo 15, ese hombre Eliezer, es decir, no será tu heredero, sino que uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Nota eso, es físico, es físico, es físico. Es físico. No importa cuál espiritual haya sido Eliezer, no importa cuánta creencia en Dios podía haber tenido Eliezer, él no calificó para cumplir la promesa hecha a Abraham y no la cumplió porque la promesa era física, física. Una expresión del pacto de Dios con Abraham y con el pueblo de Israel es física, física. Nosotros que somos gentiles, debemos alabar a Dios por lo que significa el cumplimiento de su palabra. Hemos sido injertados en el pacto, hemos sido injertados en las promesas, hemos sido injertados en lo que significa esta expresión de la salvación de Dios por la fe. Y así como podemos gozar de lo que significa esa realidad, debemos gozar que así como esa verdad es parte del cumplimiento fiel de Dios, también todo aquello que Dios prometió para los israelitas será cumplido. Será cumplido. ¿Dónde entran los gentiles entonces en Génesis 12? Es decir, no en un Israel espiritual, sino más bien en la expresión, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Israel nacional sigue recibiendo y experimentando y expuesto a lo que serán los cumplimientos de las promesas de parte de Dios. Según Génesis capítulo 15, y si tú vas allá, puedes notar algunas cosas que son interesantes. Abraham fue ordenado por Dios para llevar animales para el sacrificio. Lo que tienes acá es básicamente la expresión de ese pacto, la forma en cómo se firmó el pacto que Dios hizo con Abraham. Y esto es tremendamente necesario de ser considerado por nosotros. Él le demanda a Abraham que cumpla con todo aquello que es necesario para este sacrificio. Recuerda ya, la escena tenía que ver básicamente con animales que eran partidos por la mitad y que formaban en medio de lo que era su partición un camino. Cuando llega el momento de establecer el pacto, Dios hace algo impresionante, hace caer en sueño a Abraham y básicamente Dios mismo se encarga de pasar por el camino. Ahora, déjeme explicar un poquito qué es lo que está sucediendo allá. La expresión de un pacto bajo una normativa, una señal como esta, tenía que ver básicamente con esto. Los contrayentes del pacto, la promesa que se hacía entre dos personas, implicaba pasar por un camino en donde los animales estaban partidos por la mitad. La idea de pasar por ese camino juntos y llegar hasta el otro extremo tenía que ver básicamente con una declaración de compromiso, de intención. La idea es que me pase a mí lo mismo que estos animales si yo no cumplo mi parte del pacto. Esta es la idea. Es una ilustración gráfica, sangrienta, durísima, pero que tiene que ver con el peso del compromiso que los contrayentes están asumiendo. Si yo no cumplo mi parte del pacto, que me pase lo mismo que a estos animales, es la idea. ¿Y conoce la historia? La historia dice que llega el momento en donde eso tiene que pasar y tienes un pacto entre Abraham y Dios. Pero por alguna razón impresionante, Dios hace que el sueño caiga sobre Abraham y Abraham no pasa. Vaya a Génesis 15, por favor, versículo 17 al 21, la palabra del Señor dice así. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmodeos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Tremendo, nota lo que está pasando allá. Dios está pasando solo. No está pasando a Abraham, es un compromiso consigo mismo. Él está diciendo, voy a cumplir aquello. Y nota, no toma el tiempo para dar los detalles de cada uno de estos nombres para decir que esto es espiritual, es físico, es una promesa física que le está haciendo a Abraham. Y ahí está, Dios comprometido consigo mismo, comprometido con su propio nombre, dispuesto a cumplir un pacto unilateral, en donde Él está diciendo, yo estoy señalando que me pase a mí aquello que vemos en estos animales si yo no cumplo aquello que he prometido. ¿Nota el peso de eso? Peso tremendo. Evidentemente, si aquí hubiesen pasado los dos, sí, tenemos muchas razones para pensar
que los israelitas realmente fueron desechados. Y la razón particular de eso es porque somos infieles, es porque francamente no cumplimos lo que prometemos, es porque estamos fallando constantemente. Pero Dios, el que ha hecho una promesa consigo mismo, que ha hecho una declaración por su propia gloria y en su propio nombre, y ahí está, dejando evidencia de aquello a través del paso de este camino. Es por eso que el cumplimiento del pacto final de Dios para con Israel no está condicionado a la fidelidad de Israel. Hermanos, por favor, no piense eso. Es porque ni su salvación está condicionada a lo que significa su fidelidad. Es un regalo de la gracia de Dios. Siempre ha sido así. Siempre será así. Su fidelidad a Dios demostrará como evidencia que Dios le ha salvado, pero usted no se salva por su fidelidad. No hay obras que usted pueda hacer que sean suficientes, no hay obras que yo pueda hacer que sean suficientes para mi salvación. ¿Recuerdas la semana pasada la expresión de 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22? Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Hermanos, esto es Israel, es el Israel físico. Dios ha hecho una promesa y Dios cumplirá su promesa. ¿Porque Israel es muy bueno? No. ¿Porque es genial? No. ¿Porque es un buen país? No. Porque Dios es fiel a su nombre. Porque Dios es fiel a su nombre. Por eso el pacto de Abraham es llamado un pacto incondicional. Su cumplimiento final no está condicionado a lo que es la obediencia del hombre. Su cumplimiento final está condicionado a lo que es, obviamente, la grandeza de Dios. De hecho, lo que vemos acá es explícitamente la severidad de Dios aplicando disciplina y juicio a los desobedientes a lo largo de la historia, pero completando finalmente aquello que trazó porque Él lo prometió. El cumplimiento final del pacto se basa entonces en la fidelidad de Dios, se basa en aquello que debemos reconocer. Y cuando piensas en lo que ha sido el daño que muchos han cometido en contra de Cristo, cuando piensas en la actitud que muchos israelitas tuvieron en contra de Cristo, incluso en su ministerio terrenal, te das cuenta que esto básicamente se encarga de exaltar aún más la fidelidad de Dios. Es porque en medio de una tremenda infidelidad Dios sigue siendo fiel. Ese carácter incondicional del pacto de Abraham es importante entender debido a, obviamente, es decir, implacable énfasis que muchas veces escuchamos en relación a que Dios ha rechazado a Israel. Pero déjeme decirlo así, si Dios ha desechado a Israel, hay un serio problema con la integridad de Dios. Si Él llevó a Abraham a creer que iba a haber un cumplimiento literal de sus promesas, ¿cómo puede no cumplir lo que prometió? Si el pacto de Abraham no se cumple de la forma en que Dios se lo dio, tal como Dios se lo dio, ¿qué seguridad tiene usted y yo como cristianos en el día de hoy, o no, de que saber o de asumir que Dios va a cumplir las promesas que ha diseñado para nosotros? En ninguna manera, en ninguna manera. Por lo tanto, al resumir este pacto de Abraham, vemos que Dios hizo categorías de promesas muy interesantes descritas en el relato. Tú puedes notar allá cómo es evidente que Dios se encarga a través de todo lo que significa aquello que hemos visto, ¿no? Promesas individuales a Abraham. A Abraham se le prometió que sería el padre de una gran nación, que sería bendecido y que iba a tener un gran nombre. Y sabemos hasta el día de hoy, hablamos específicamente de él y reconocemos incluso como él es el padre de aquellos que hemos depositado nuestra fe a lo largo de la historia, porque Abraham es un gran modelo a seguir. Él creyó por su fe y fue contado por justicia. Y todos aquellos que depositamos nuestra fe a lo largo de la historia, vemos en Abraham un precedente precioso de aquella realidad. Tremendo. A Abraham se le prometió un gran nombre, una gran nación, y ahí está Dios, llevando adelante el cumplimiento de aquello. En segundo lugar, Dios hizo promesas nacionales a los descendientes físicos de Israel. Él prometió que serían una gran nación y que tendría un gran número que iba a heredar una extensión específica de tierra para siempre, para siempre. Israel se ha convertido en una gran nación que tiene un gran número, pero sabemos, es decir, la posesión de la tierra espera, según la profecía bíblica, hasta la segunda venida de Cristo. Tercera cosa, hay promesas que son universales a las naciones. Él prometió que todas las naciones serían bendecidas por medio de Abraham, y a medida que vemos lo que enseña Romanos capítulo 11, ese tercer aspecto del pacto que involucra a los gentiles, manifiesta el avance de ese cumplimiento, la realización de ese cumplimiento. Abraham ni puede cumplir, las promesas, gentiles no pueden cumplir con promesas personales hechas a Abraham, ni tampoco pueden cumplir las promesas nacionales hechas a
Abraham o a Israel. Vamos entonces a Romanos capítulo 11, acompáñenme allá, continuamos con el texto. Romanos capítulo 11, versículo 16. La palabra del Señor dice así: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Hablamos de la masa la semana recién pasada. Hablemos ahora de lo que es esta analogía de la raíz y las ramas. Si la raíz es santa o apartada, este es el término literal para santidad o santo allá, también las ramas serán apartadas, es la idea allá. Al igual que el primer pedazo de masa, tal como describe la primera parte del versículo, la raíz en este versículo tiene una alusión directa a lo que son las promesas de Dios, las promesas del pacto de Abraham. Las ramas están manifestando con claridad lo que son los descendientes físicos de Abraham, aquellos que son las ramas naturales de esa promesa. Las ramas naturales evidentemente son los judíos. Y también hay una alusión clara a lo que son aquellas ramas silvestres. Mira lo que dice el versículo 17 y 18. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Note eso. Hay ramas naturales que fueron desgajadas y se refiere básicamente a aquel retiro temporal de lo que es el pueblo de Israel, por lo que implica su propia incredulidad. Hay ramas que han sido temporalmente desgajadas de lo que significa esta promesa y evidentemente hay costos, todos aquellos que en todo este tiempo han manifestado incredulidad a Dios, claramente no tienen esperanza del cielo, están enfrentando el costo de lo que significa su propia condenación. Debido al rechazo de Israel, en su gran mayoría a Cristo, sabemos, hay costos para ellos, costos grandes. Ahora, muy interesante mirar los detalles del texto. No dice que todas las ramas fueron desgajadas, y esto es muy importante, queridos. Miren lo que el texto está diciendo. Pues si algunas de las ramas, la mejor evidencia de que son algunas es Pablo mismo, ¿no? Él mismo comienza diciendo, yo soy judío, es decir, a mí no me desgajaron. Estoy ahí. Siempre ha habido un remanente, siempre Dios ha dejado una evidencia del cumplimiento de su pacto, y esa evidencia es que siempre a lo largo de la historia Dios tendrá judíos que serán salvos, aunque la gran mayoría, tristemente, la ha rechazado. La ha rechazado. El tú, que aparece allá en el versículo 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, muy interesante. Es una referencia clara a los creyentes gentiles que se asemejan a una rama de olivo silvestre. Mire, déjeme decir así, una rama de olivo silvestre es improductiva, francamente improductiva, sin mucho valor, no tenía ningún valor real. Esa es la verdad. Tengan en cuenta que las ramas de olivo silvestre son injertadas, es decir, en las ramas naturales. Eso significa que los creyentes gentiles han sido injertados, esta es la idea ya, injertados en las ramas naturales. Y han tenido el privilegio de poder recibir bendiciones que claramente sabemos están en este árbol de las promesas que Dios estableció desde el origen. ¿Cuál de esas promesas? Claramente sabemos con exactitud. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Las físicas siguen siendo físicas. Las espirituales son espirituales. De hecho, la rica savia que los creyentes pueden disfrutar por ser injertados en esa gran bendición de la promesa es como la masa santa que aparece en el versículo 16. Se refiere específicamente a las promesas que Dios estableció allá desde el origen. Entonces lo que vemos acá, en resumen, es como Pablo muestra en este pasaje que la mayor parte de la nación de Israel, producto de su propia incredulidad, ha sido removido temporalmente de ese lugar de bendición. Las promesas del pacto de Dios con Abraham, pero los gentiles que anteriormente no tenían ninguna relación con esa promesa, tal como dice Efesios capítulo 2, estaban lejos del pacto y de las promesas, increíble, tal como Dios lo ha señalado, vienen a disfrutar ahora como un injerto ese lugar de bendición. Debemos ser cuidadosos con esto, mis queridos, y no confundirnos como muchos. A lo largo de esta analogía todavía existe una distinción y quiero mostrarles eso porque esto es muy importante. Si realmente la alusión de Dios es que las ramas silvestres toman el lugar de las ramas originales del olivo,
dejaría de hacer la distinción entre una y otra. Y empezaría a decir, bueno, las ramas silvestres tomaron el lugar de las ramas originales. Y ahora ustedes para siempre, sin ninguna posibilidad de volver a reingentar las otras, estarán ahí. Pero no, sigue habiendo una diferencia. De hecho, si avanza por favor al versículo 24, quiero mostrarte esto. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y con tu naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Note, hay una coexistencia, es una coexistencia en donde existen las ramas naturales con las ramas injertadas. Son dos, no es una que toma el lugar de la otra para siempre, no es una que usurpa el lugar de la otra para siempre, no es una que pasa a llamarse como la otra. Siguen habiendo ramas naturales, siguen existiendo ramas silvestres. Y esto es muy importante, muy importante. Y es clave para lo que es tu entendimiento sobre tu escatología, sobre tu creencia de lo que Dios ha prometido. El versículo 18 es un texto en donde Pablo hace una exhortación importante para los creyentes gentiles. Y mira lo que dice allá. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pablo, sabiendo que estas nuevas bendiciones podrían convertirse en una fuente de orgullo, ¿no? De hacernos sentir que somos sumamente importantes o no, porque nosotros estamos ahí en el árbol de las promesas de Dios. Él está diciendo, no te jactes. Y puedes notar cómo eso es un paralelo súper interesante con lo que realmente pasó con Israel, ¿o no? Israel creyó que podía llegar a la obtención de lo que significaba su salvación producto de sus propias obras. Ellos pensaron históricamente que por el cumplimiento abnegado y estricto de la ley, que por lo que significaba básicamente las tradiciones humanas arraigadas a un legalismo obviamente inapropiado, ellos podían salvarse. Pero no hay nada que puedes hacer en tus propias fuerzas que sea suficiente para salvar tu propia alma. Necesitas de Dios, necesitas de Dios. Y ahí está, diciéndole Pablo a los gentiles, no te jactes contra las ramas, no te creas superior a las ramas, no te creas arrogante en contra de las ramas. Hay una salvación que has recibido y no te olvides que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Es la promesa de Dios que fue dada ya en Génesis capítulo 12, que decía que en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Aquella que te sustenta no es tu capacidad, no es tu comprensión, no cometas ese error. Y tiene todo sentido a la luz de la enseñanza que Pablo está tratando de remarcar acá. Es decir, cuando miras lo que pasó con el pueblo de Israel incrédulo, notas la severidad de Dios. Es porque evidentemente Él es un Dios justo. Y aunque Él ha hecho promesas que claramente Él va a cumplir, Él no tiene por inocente al culpable. Y quiere que aquellos gentiles que están atendiendo una realidad como esa no se olviden de aquello. En los versículos 19 y 20, Pablo trata con una pregunta hipotética que algunos de sus lectores pueden haber estado contemplando. Mira lo que dice versos 19 y 20. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. La inclusión de los gentiles en lo que significa este pacto no debe ser una fuente de arrogancia, debe ser una fuente de temor, de temor. Gentiles no son salvos porque son mejores o porque, han sido manifestados más fieles que Israel. Hermanos, somos salvos por la gracia de Dios y eso no deja lugar para el orgullo, por lo tanto, no te ensoberbezcas. Nosotros que somos gentiles tenemos que aprender de la historia de Israel. Al ver todas las bendiciones disponibles hacia Israel, y sin embargo verlos actuar en incredulidad en gran cantidad, eso tendría que hacernos temblar. Es que estás en medio de lo que significa la existencia de una congregación, disfrutas de lo que significan muchos beneficios de ser parte de una congregación, claramente estás expuesto constantemente a la palabra del Señor, puedes cantar al Señor, puedes orar al Señor, pero francamente eso debería hacerte temblar cuando piensas que para Israel no fue suficiente. Había algo con la entrega del corazón, con su fe depositada en el único Señor y Salvador, Jesucristo, que era lo más relevante y que fue despreciado. Que alguien se haya dado fiel es un testimonio de la gracia de Dios en él, no un testimonio de nuestro propio carácter. El versículo 21, mira lo que dice. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¡Wow! Pablo le dice a los gentiles que no están exentos de ser retirados del lugar de bendición.
Así como los judíos no pudieron mantener su posición simplemente por ser judíos, simplemente por pensar que su lógica nacional era suficiente para ser salvos. Los gentiles no pueden mantener esa posición simplemente por ser gentiles. Un gentil no debe decir, yo me alegro porque soy gentil y no soy judío. No hay lugar para ese tipo de orgullo. No debería haber lugar para ese tipo de orgullo. Y llegamos al versículo 22, clave, es lo que significa nuestra enseñanza. El texto dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Este versículo muestra un balance de cómo Dios trata a las personas. Muchas personas se encuentran hablando constantemente de aquello que les gusta hablar de Dios, de aquello que de alguna manera manifiesta cierto nivel de conveniencia bajo sus propios criterios. Hablando de su bondad, hablando de su amor, hablando de su misericordia constante y abundante. Y por cierto, todo aquello es real. Pero hay un equilibrio que nunca debes desatender. Es que también tienes que hablar de la ira de Dios. Y tienes que hablar de la justicia de Dios. Y tienes que hablar del fuego eterno del infierno. La Escritura presenta a Dios como alguien que puede ser 100% amable y benigno, y 100% severo y airado. Y todo eso con 100% de perfección. Increíble. Yo creo que una pequeña asimilación de eso era la que estaba en la cabeza de David cuando dice que yo y que las personas se den cuenta que no son sino hombres. Somos hombres, no somos Dios. Es que Dios es absolutamente superior, absolutamente perfecto, absolutamente completo y aplica todo aquello en la práctica, a través de sus obras. Los judíos, siendo receptores de la tremenda bondad de Dios y promesas increíbles de parte de Dios, su propia constitución, su propia perseverancia, rechazaron, fueron incrédulos ante Dios y por ende enfrentaron los costos de lo que aquello significaba y por el momento sabemos han sido cortados, muchos de ellos han sido cortados y los gentiles que han creído, sin embargo, han recibido su bondad. Y así como los judíos despreciaron esa bondad en su gran mayoría y por ende enfrentan la severidad de Dios, bueno, los gentiles también podrían despreciar esa bondad y por ende recibir el costo de aquella retribución. Y déjeme decirlo así, quizás no puedo ser más claro de lo que puedo señalar en este momento. El hecho de que estés aquí, por cierto, debes saber, no significa en ningún sentido de que realmente seas salvo. El Evangelio de Salvación, por cierto, es algo que Dios estableció en su palabra con profunda claridad. Somos pecadores, estamos distanciados de lo que significa la vida correcta con un Dios santo, porque Él no tolera el pecado, porque Él lo aborrece y odia el pecado, y el único destino para el pecador con su pecado es el infierno de fuego. Pero Dios ha hecho provisión y ha establecido que el justo venga para pagar el precio que los injustos debíamos pagar. Entonces, la única posibilidad de que puedas disfrutar de lo que significa una comunión constante, permanente y eterna con Él es por medio de creer en Jesucristo como el único medio para llegar al cielo. Creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. No hay constancia, no hay, ritmo o afinación que sean suficientes para recibir aquella salvación que solo se recibe por fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y allá bien vale la advertencia. Y debería decir, tendrá un sentido completo, absoluto, cuando en el tiempo del gran juicio de Dios con Israel, en donde Jacob será purificado, que es el tiempo de la tribulación, en términos escatológicos, queda en evidencia como todos aquellos gentiles apóstatas, que incluso fueron parte de iglesias, pero que realmente no creyeron en Dios, puedan evidenciar la severidad de Dios, porque realmente su compromiso no fue real, porque claramente su convicción no fue verdadera. Mira lo que dice versículos 23 y 24. Pablo muestra ya en el versículo 23, en primer lugar, cómo el actual retiro de Israel del lugar de bendición no es permanente, no es permanente. Versículo 23, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Note eso. Así como en el pasado hemos visto los versículos que apreciamos la semana recién pasada, así como ha habido una salida, también va a haber una restauración. Evidentemente acá lo menciona en términos tremendamente claros. Dios es poderoso para volver a injertar a aquellos que ha sacado. Y por cierto, sí, claramente sí.
Note la condición acá. Si los judíos no continúan en incredulidad, serán una vez más injertados en las promesas del pacto de Abraham. Y eso demuestra que la dureza de Israel es temporal. Hay un tiempo que viene cuando serán injertados de nuevo. ¿Recuerdas Zacarías 12? Cuando mirarán al que traspasaron y llorarán como quien llora al unigénito. ¡Wow! Y dirán, Isaías 53, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y llorarán, y se arrepentirán, y creerán, y se salvarán. Dios tiene el poder para volverlos a injertar. Este es el punto. Como observa en el versículo 24, ese injerto de Israel en el lugar de bendición será más natural que el injerto de los gentiles. Note lo que dice el versículo 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Nota eso es impresionante lo que está diciendo Dios. Mire, si le cuesta mucho, si realmente lucha con la idea de que Dios va a cumplir sus promesas con Israel, déjeme decirlo así, es mucho más complejo que las ramas silvestres sean injertados en un árbol puro de olivo, que las mismas ramas de olivo sean injertados en ese árbol. El ejercicio que Pablo está haciendo es tremendamente lógico. Está diciendo, si Dios fue poderoso para meterlo a usted ahí, puede volver a poner a los que ya estaban ahí. Tremendo, tremendo. Que Israel se colocaría de nuevo en el lugar de la bendición no es una cosa difícil para Dios. De hecho, lo sorprendente no es que Dios restaurará a Israel en el lugar de bendición, lo sorprendente es que nos haya puesto a nosotros ahí. Esa es la verdad, esa es la verdad. Una vez más, vemos a los judíos siendo distintos, son ramas naturales, note eso, ramas naturales, y están allá, son físicamente ramas naturales. Y ves a los gentiles como ramas silvestres. Y eso es importante para notar cómo Dios ha marcado una diferencia entre ambos. Es lo que significa su realidad, sus promesas. Es lo que significa su trato particular con cada uno de ellos. Al contemplar la historia de Israel, es decir, al ver el trato de Dios para con él, al apreciar el trato de Dios con los gentiles, queda claro que su carácter es perfectamente equilibrado. Cuando vemos que realmente Dios se ha prometido a sí mismo y en sí mismo llevar adelante el cumplimiento de esto, nos sorprende porque francamente sabemos con mucha notoriedad que no tiene que ver con la capacidad del hombre, tiene que ver con lo que Él ha hecho. Si tú avanzas al versículo 25, y voy a leer simplemente con rapidez esto para concluir, aquello nota algunos asuntos que son relevantes con respecto al cumplimiento de todo lo que Dios trazó. Dice el texto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué es un misterio? Bueno, algo que ha sido oculto, es decir, algo que ha sido escondido, pero que es revelado en un momento específico. Y este es el misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido, note, Israel, endurecimiento completo, total, para siempre, definitivo. No, en parte, note, en parte. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Note como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Isaías 59, versículo 20, es una cita textual de la profecía. ¿Abandonó Dios a Israel? En ninguna manera. De hecho, todo Israel vivo en la segunda venida de Cristo será salvo. ¿Porque son buenos? No, por la gracia de Dios, porque Dios es fiel a su promesa. Solo por eso. Y ahí estará. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, dice el texto, citando a Jeremías capítulo 31. Versículo 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Y usted sabe la realidad. Hemos sido enemigos de la cruz de Cristo en nuestra incredulidad, pero por la elección de Dios hemos llegado a ser lo que somos. Tal cual. Note, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, irrevocables. Pues como nosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también, note, alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Note la reflexión de Pablo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado?
porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Y decimos? Amén. Al contemplar la historia del trato de Dios con Israel y con los gentiles, queda sumamente claro que su carácter es perfectamente equilibrado, perfectamente equilibrado. Él es infinitamente bondadoso y al mismo tiempo es fuego consumidor, absolutamente severo. Su bondad se manifiesta en que por pura gracia nos ha injertado a nosotros, los gentiles, en las promesas eternas, haciéndonos partícipes de la rica savia de la salvación en Cristo. Su severidad se revela en que no tolera la incredulidad, ni tiene por inocente al culpable, ni al pecado, y no vacila en cortar a quienes persisten en rechazarle, sean judíos o sean gentiles. Quienes persisten en rechazarle serán condenados. Este doble aspecto de su carácter no es contradictorio, sino que francamente es complementario. La verdadera bondad no es indiferente al mal, mis amados, y la verdadera justicia no está vacía de misericordia, no lo está, claramente no lo está. Así la bondad de Dios nos llama a la gratitud y la permanencia en la fe como respuesta natural a lo que Él ha hecho por nosotros, y queremos perseverar, y queremos seguir, y queremos avanzar, y queremos ser fieles a lo que Él ha determinado en su palabra. Su severidad, en cambio, debe ser una señal clara para evitar cualquier tipo de orgullo, arrogancia. Es porque Dios es justo y claramente va a aplicar justicia en aquellos que se ensoberbecen. La autosuficiencia debe ser abandonada de parte de nosotros. Mirar la bondad y la severidad de Dios nos libra de una visión distorsionada, nos libra de meros sentimentalismos que solamente se enfocan en aquello que parece que conviene. Y debería decir, ningún estilo humano, ningún tipo de legalismo puede ser suficiente para aquello que solamente puede ser obtenido por la gracia pura de Dios. El conocer la bondad y la severidad de Dios nos debe llevar a adorar a ese Dios santo que siempre cumple lo que ha establecido en su palabra, que siempre lleva adelante lo que Él ha trazado, que disciplina fuertemente al que ama, que le duele disciplinar al que ama, pero lo hace porque es necesario y que no deja impune el pecado que se realiza. Su misericordia a todo aquel que se humille y cree es una evidencia palpable de que lo que Él dijo antes sigue diciéndolo ahora y seguirá diciéndolo en el futuro. Y esa visión equilibrada de ese carácter divino es la que debe moldear nuestras vidas, nuestro servicio, y debe modelar nuestra esperanza hasta el día en que todas sus promesas sean cumplidas eternamente y para siempre. Porque en Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te damos muchas gracias por tu grandeza, una grandeza que es inescrutable, Señor. Una bondad, Señor, que es sorprendente, impactante, inexplicable, Señor, en nuestras propias mentes finitas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque solo por la obra tuya, por la obra de tu Espíritu Santo, nosotros podemos comprender lo que has revelado, Señor. Podemos apreciar aquello y podemos, Señor, impactarnos por saber cómo, al igual que los israelitas, francamente nosotros, Señor, no merecemos absolutamente nada. Y que siempre fue tu gracia, Señor, y que siempre fue tu elección, y siempre fue tu amor predeterminado, y que siempre fue tu adopción, y que siempre fue tu misericordia, y que siempre fue, Señor, tu bondad, aquella que estuvo dándonos el gran privilegio de poder mirarte a ti, Señor, apreciarte a ti. Oh Dios, te damos gracias por Cristo, por la provisión que significa para nosotros, por el gran privilegio de ver cómo su vida, Señor, afecta tan profundamente el destino del ser humano. Y Señor, te damos gracias por tus palabras fieles y verdaderas, Señor, por darnos la oportunidad de saber que podemos confiar en ti, en todo lo que has dicho, tal como lo has dicho, Señor. Y que podemos, Señor, descansar en esa verdad asombrosa, Señor, y poderosa. Gracias, Dios, por darnos el privilegio de poder terminar con esta convicción, que la gloria sea para ti, que la honra sea para ti, que todo lo que implique honor sea para ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.